¿Qué tal, estimados estudiantes de español? ¿Cómo les va? Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Bienvenidos a este video donde vamos a aprender un uso importante del verbo ser en la categoría de objetos. Ustedes seguramente ya saben que yo primero presento ejemplos y después ustedes tienen que deducir o inferir, o bien yo presento la frase o palabra clave que describe exactamente a cada uso de los verbos ser o estar. Como mencioné antes, en este caso vamos a ver un uso de ser en categoría de objetos. ¿Me acompañan? Vamos a empezar. Bueno, como pueden ver en sus pantallas, el mapa mental o el gráfico general de los verbos ser y estar se forma de dos círculos concéntricos. El círculo mayor se refiere a los usos de estar. Como pueden ver, está ahora marcado por un anillo amarillo. Después tenemos el círculo central que se refiere a los usos del verbo ser. Y también lo vamos a marcar con amarillo para identificarlo mejor. Es importante mencionarles que este modelo no necesita que pensemos en la duración del tiempo. No es importante pensar si algo es permanente o algo es temporal. Y nos vamos a enfocar al círculo del verbo ser. Lo vamos a dividir en dos categorías importantes que son personas y objetos. El día de hoy nos enfocaremos a un uso del verbo ser con objetos. Y de paso les presento a Miguelito. Está listo para tomar sus notas. Este uso lo vamos a descubrir después de ver varios ejemplos. ¿Están listos? Vamos allá. La pirámide es triangular, la luna es circular, el huevo es oval, el móvil es rectangular, la ficha es cuadrada, el lápiz labial es tubular. ¿Cuál es la frase o palabra clave? En este caso es una forma triangular, forma tubular, forma cuadrada, forma circular, forma rectangular y forma oval. Estas son las formas básicas con las que describimos objetos y siempre vamos a usar el verbo ser. ¿Por qué? Porque siempre que describimos la forma de algo, de un objeto, se usa el verbo ser. Bueno, estimados estudiantes de español, muchísimas gracias por su atención. Recuerden mi nombre, yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video para que otras personas también aprendan esta información importante. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego.